continuar con nuestro tema. Empezamos la semana pasada con este pensamiento acerca de lo que significa la pasión, lo que significa vivir apasionados por el Señor, por Cristo. Y nuestro versículo que nos está guiando a lo largo de esta serie, de este mes, es Filipenses 1:21. Si lo tienen, busquen en sus Biblias, lo pueden ver aquí en la pantalla, pero si tienen Biblias, mejor. Filipenses 1:21. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Filipos y les dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pasión, hermanos. Pasión es el deseo desmedido de hacer algo. Las ganas, el empeño que ponemos en lograr algo que nos gusta mucho, lo que llega a ser prioridad en nuestras vidas. ¿Qué es lo que apasiona tu vida? ¿Qué es lo que apasiona la vida de cada uno de los que estamos aquí? ¿Qué es lo que nos quita el sueño? ¿Qué es lo que nos inquieta a todas horas? La semana pasada empezamos a hablar acerca de los personajes que rodearon la vida del apóstol Pablo, y para Pablo esta respuesta, y para muchos de sus seguidores, para mí el vivir es Cristo. Para ellos la respuesta era simple, sencilla, no tenían duda alguna de declarar cuál era la prioridad de su vida. Cristo, el Evangelio, la obra de Dios, era lo que le quitaba el sueño al apóstol Pablo, era lo que él le inquietaba todos los días, era su pasión, era lo que él le motivaba para vivir y para servir solamente a Jesús. Aquel Jesús que se le apareció en ese camino a Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. A partir de ahí la vida de Saulo, después llamado Pablo, cambia totalmente. Su vida ahora giraba en torno a que cada vez más personas pudieran venir a los pies de Cristo. El gozo del apóstol Pablo y de sus allegados era ver cómo las vidas de las personas eran cambiadas, cómo eran transformadas por el Evangelio, ver cómo muchos, aunque estaban viviendo en condición de esclavos, porque eran siervos, había esclavitud, a pesar de estar en condición de esclavos, ellos experimentaban la libertad espiritual, la libertad emocional que solamente Cristo les podía dar. Eso era lo que apasionaba la vida del apóstol Pablo. Esa era la pasión que él tenía. Por eso él podía decir con toda firmeza, con mucha seguridad: para mí el vivir es Cristo. Era lo que él podía decir. El Señor le tuvo que enseñar a Pablo, a pesar de que él tenía esa pasión, a pesar de que él tenía ese deseo vivo de agradar a Dios, el Señor le tuvo que enseñar a Pablo que para poder desarrollar su misión tenía que rodearse y apoyarse de un grupo de personas llamado iglesia. Y Pablo tuvo que aprender a lo largo de los años y a lo largo de su ministerio que su obra, la obra que Dios le había encomendado, tenía que estar ahí incluidos los gálatas insensatos, y tenían que estar ahí los corintios carnales, y tenían que estar también ahí los romanos judaizantes, y tenía que estar ahí también Figelo y Hermógenes, que lo abandonaron cuando andaba en Asia. Porque la iglesia hasta el día de hoy, hermanos, y desde ese tiempo, la iglesia está formada por gente imperfecta, gente que tiene errores, gente que comete equivocaciones, gente que está constantemente en problemas, en tribulación, pero con la diferencia de que ahora nuestra condición es tratar de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Y estamos en el camino de buscar a Jesucristo, estamos en el camino de vivir para Él, de servirle a Él. Así es que a pesar de todos los defectos que tenía ese grupo de gente,
Pablo entendió que necesitaba rodearse de la iglesia, con sus diferentes talentos, habilidades, con los dones del Espíritu, para poder llevar a cabo la misión que se le había encomendado. Este grupo de personas, hermanos, llamado iglesia, representaban la razón por la cual Pablo ahora estaba trabajando. La iglesia que primero persiguió, la iglesia que arrastró a la cárcel, la iglesia con la cual consintió asesinatos, ahora se había vuelto la razón de vivir del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Gracias a la pasión, hermanos, de toda esta gente, gracias a la pasión de Pablo y de todos estos personajes alrededor de él, y gracias a esa pasión tan fuerte de toda esa iglesia del primer siglo, ese impulso de esa pasión alcanzó para proyectar a la iglesia a lo largo de siglos, poder trascender culturas, idiomas, imperios, y a través del tiempo, más de 20 siglos ahora, nosotros estamos aquí disfrutando gracias a que esta gente mostró una pasión desmedida por el Evangelio. Y esa pasión le dio la fuerza para que pudiera trascender con la ayuda del Espíritu Santo tiempo, distancias, culturas, idiomas. Ahora, tenemos que preguntarnos, nosotros como iglesia en este año 2019, ¿tenemos la suficiente pasión por el Evangelio que alcance a trascender a nuestra nueva generación? ¿Tendremos como iglesia nosotros la pasión por el Evangelio de Cristo, que logre impactar la vida de estos niños que acaban de salir y jovencitos, y que ellos puedan llegar a decir un día, para mí el vivir es Cristo? ¿Qué es lo que nos apasiona a nosotros, hermanos? Quiero que vean esta gráfica y que ustedes pongan la palabra que quieran poner ahí. Para mí el vivir es, escoge cualquiera de esas. Mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mi casa, mi trabajo, mi profesión, mi ministerio, mis documentos, mis ansiedades, mis culpas, mis triunfos personales, mi sueño americano, mi descanso, mi diversión, mis aficiones, mis deportes, mi carrera, o Cristo, el Evangelio, las almas perdidas, la nueva generación de cristianos. Ninguna de estas cosas, hermanos, necesariamente es pecado. Si tú pones ahí, para mí el vivir es mi familia, no estás en pecado. No es que tu familia sea pecado, no es que tu trabajo sea pecado, ni tus documentos, ni tu sueño americano sea pecado necesariamente, no tiene que ver con eso. Aquí la cosa es que lo que tú pongas en esa línea es lo que va a definir el rumbo de tu vida. Es lo que va a definir el rumbo de lo que tú estás haciendo. Es en torno a lo que va a girar toda tu vida y por consecuencia la vida de toda tu familia. Si tú dices, para mí el vivir son mis hijos, está bien, está bien. Solamente que tu vida va a girar en torno a tus hijos. Y cuando tus hijos fracasen o cuando tus hijos te den la espalda, cuando tus hijos se volteen, te vas a derrumbar. Porque te estás apoyando y estás poniendo toda tu vida alrededor de tus hijos. Si la pones en tus triunfos personales, si la pones en tus documentos que necesitamos aquí para estar en paz en este país, o lo que quieras poner, cuando alguna de esas cosas te falle, te vas a derrumbar y te vas a venir abajo, ¿sí me entienden? Pero si para mí el vivir es Cristo, si yo logro hacer mi pasión de vida, mi motivo de vida, Cristo, servir al Señor, haga lo que haga, servir al Señor, aún en medio de mis negocios, yo puedo servir al Señor. Yo no estoy hablando de venirte a trabajar de tiempo completo de pastor, yo estoy hablando de servir al Señor.
hagas. En lo que hagas. Mi padre no fue pastor, mi padre nunca fue obrero de tiempo completo en la obra de Dios, él siempre tuvo sus negocios, su panadería, pero para mí él es el ejemplo de servicio cristiano, porque su vida no era su panadería, su vida no eran sus negocios que él tenía, su vida no era eso, para él su vida era servir al Señor. Y si tenía que cerrar su negocio porque tenía que ir a predicar a una de las misiones de la iglesia allá en la Sierra Norte de Hidalgo, cerraba la panadería Gustoso y se iba a predicar y a bautizar hermanos allá. Para él su vida giraba en torno a la obra de Dios. Y cuando el negocio se terminó en Pachuca, Hidalgo, él se puso a orar y dijo: Señor, ¿ahora dónde vamos? Y nos regresamos a Puebla. Y ahí volvimos otra vez y él volvió a servir en la obra de Dios de la misma manera. No es necesario que renuncies a nada de esto. Es lo que te quiero decir. Lo que es necesario es que nuestra pasión se convierta en Cristo, en la obra de Dios, en servir al Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo que está en rojo se va a alinear y va a venir por añadidura cuando ponemos a Cristo en primer lugar. Amén. Quiero hablarles un poquito acerca de Silas. Otro de los personajes, el segundo personaje de esta serie. Hace 8 días hablamos de Bernabé y su pasión por desarrollar líderes. Hoy quiero que hablemos de Silas y de su pasión por la obra de Dios. Por la pasión de la obra de Dios. Hechos capítulo 15, versículo 22. Vamos a ver quién era Silas. Y vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Silas con Pablo. 15:22 de Hechos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda, ¿quién? La iglesia estaba involucrada en esto. Con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, que fueran a alcanzar a Pablo y a Bernabé, que estaban en el viaje en Antioquía. Y escogieron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Ahora lo que dice después habla de quién era Silas. Eran varones que de los principales entre los hermanos. O sea, no mandaron al que no estaba haciendo nada. No mandaron al que estaba nada más ahí pajareando en la iglesia y que llegaba de vez en cuando a la reunión de la iglesia. No. Se fijaron en alguien comprometido con la obra de Dios. Alguien que tuviera pasión para poder impulsar el evangelio en aquella región de Antioquía. Así es que Silas y Barsabás eran varones principales entre los hermanos. No era cualquier persona. Silas fue el compañero del apóstol Pablo ya en el segundo viaje misionero. Silas era un judío con ciudadanía romana. Él era profeta, nos dice más adelante en el libro de Hechos. Era uno de los profetas que se convirtió en uno de los líderes de la iglesia cristiana en Jerusalén. Su piedad y su compromiso con la obra del Señor fue reconocida por esa comunidad y fue el encargado de llevar una carta que escribieron en Jerusalén para los hermanos de Antioquía y los fue a consolar. Silas no era un hombre inculto. Silas hablaba hebreo y hablaba griego. Silas era un hombre preparado, era un hombre culto. Al igual que Lucas era un doctor, era un médico. Él tenía una profesión y era griego por nacionalidad y parte del Imperio Romano. Así es que Silas no era cualquier persona, no era un improvisado. Silas tenía la oportunidad, hermanos, de poder establecerse en cualquier provincia de Roma y poder tener el acceso a una vida muy desahogada, una vida muy cómoda y poder tener un excelente nivel de vida, porque su preparación se lo permitía. Silas tenía esas condiciones. Sin embargo, Silas decidió permanecer en la iglesia. Quizás la característica más importante que podemos encontrar en Silas
es que fue el reemplazo de Juan Marcos. Si se acuerdan, hace 8 días les dije que cuando Bernabé y Pablo regresan y van al segundo viaje, Bernabé dice, vamos a llevarnos a Juan Marcos, y dice Pablo, no, Juan Marcos no va, porque nos abandonó en el primer viaje. Y dice que tuvieron un encuentro bastante fuerte, Pablo y Bernabé se pelearon, así es que Bernabé tomó a Juan Marcos para formarlo como discípulo, y Pablo se fue por otro lado con Silas en el segundo viaje misionero. Así es que Silas se convierte en el sucesor de Juan Marcos. Ahora, cuando lo toma como ayudante para su segundo viaje, Pablo tomó un riesgo. El riesgo de encontrarse con un colaborador que no tuviera el compromiso, ni la lealtad, ni la fidelidad al Señor para enfrentar los riesgos y retos que venían, que sabía que venían en la obra del Señor en tierras lejanas. Así es que Pablo corre el riesgo, Pablo no se equivocó, porque Silas fue un hombre totalmente comprometido con la obra de Dios, totalmente comprometido con el Señor. Y así lo testifica el libro de Hechos. Se relata su conducta en 9 ciudades donde anduvo con el apóstol Pablo. Estuvieron en Derbe, en Listra, en Troas, en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corintio y Cencrea. En 9 ciudades, Silas estuvo fielmente trabajando apasionadamente con la obra del Señor al lado de Pablo. Así es que vamos a analizar algunas cosas que vemos en este hombre llamado Silas. Silas, ustedes van a encontrar en la Biblia, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 1:1, en 2 de Corintios 1:19 y en la primera carta de Pedro 5:12 van a encontrar una referencia a Silvano. Pablo a veces saluda y dice que dice Pablo, Silvano y Timoteo en 1 de Tesalonicenses 1:1, y la iglesia de los tesalonicenses en Dios, manda la bendición. Silvano es el mismo Silas. A veces le decían en su nombre griego y a veces le decían en su nombre de origen. Así es que Silas y Silvano, de acuerdo a todos los comentaristas bíblicos, coinciden que es el mismo. Así que cuando encuentren a Silvano, estamos hablando de Silas. Silas era como su nombre corto, ¿verdad? A veces le decían José, a veces le decían Pepe, a veces le decían Beatriz, a veces le decían Betty, ¿no? A veces le decían Silvano, a veces le decían Silas. Así es que Silas y Silvano es la misma persona. La biografía de Silas, hermanos, nos enseña que servir a Dios es un imperativo para todos y que el servir al Señor, cuando lo estamos sirviendo, estamos conscientes que tenemos que hacer a un lado todo y saber que seguir a Jesús implica actos que van a molestar nuestra vida y a romper nuestras comodidades. Servir a Dios significa molestia. ¿Servir a Dios significa qué? Molestia. La palabra de Dios es dura, le dijeron a Jesús. Esta palabra es muy dura. ¿Quién la podrá resistir? El evangelio no es para blanditos. El servicio a Dios no es para gente que quiere vivir cómodamente. El servicio a Dios no es para el que no quiere tomarse molestias. El servicio a Dios requiere de incomodidad, requiere de molestia, requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, de cansancio, de desgaste. Ese es el servicio a Dios. Ese es el servicio a Dios. Vamos a ver estas características de Silas. Número 1 es esta. Silas deja su comodidad para servir a Dios. Silas podía haber hecho, por sus características de preparación, lo que él quisiera. Él estaba muy cómodo donde estaba. Sin embargo, él decidió quedarse en Jerusalén, donde relativamente había bonanza para la iglesia. Estaban en paz, la iglesia estaba creciendo y él decide quedarse ahí. Pero después, cuando se va a Antioquía, se queda también ahí a trabajar para el Señor. Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos en abundancia de palabras. Qué hermosa descripción esta.
Con abundancia de palabras consolaron a los hermanos. Y pasado algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí un tiempo. Era muy fácil para decir así: bueno, hermanos, ya los consolamos, ya estuvimos con ustedes, que Dios les bendiga y yo me regreso a mi casita a Jerusalén. No, señor. Silas prefirió romper su comodidad y quedarse allí a servir a los hermanos en Antioquía. Silas deja una vida desahogada, Silas deja la comodidad de su iglesia local y se va a servir para desarrollar una misión del evangelio, hermanos. Tenemos que entender esto. Las palabras comodidad y servicio están peleadas. Agua y aceite no se pueden mezclar. No puede haber servicio a Dios con comodidad. O prefieres estar cómodo o prefieres servir al Señor. No se pueden las dos. No son compatibles estas dos actitudes. No hay compatibilidad entre estas dos palabras. El evangelio nunca va a ser cómodo. Servir al Señor nunca va a ser algo cómodo. Sencillamente la pasión por el evangelio te roba la comodidad. Cuando decides servir al Señor, tienes que estar dispuesto a renunciar a tu comodidad, porque tu misma pasión hace que rompas esa comodidad, porque nunca vas a estar satisfecho con lo que has logrado hacer para el Señor. Siempre vas a querer más. ¿Están despiertos? Cuando empiezas a servir al Señor, nunca te vas a conformar con lo que estás haciendo. Siempre vas a querer más. Pero ese buscar más te va a traer incomodidad. ¿Creen que es muy agradable estar aquí parado cuando la rodilla esta me está matando atrás porque cargaba no sé cuántos bultos de cemento ayer y yo ya había descansado bien sobre mi rodilla? No es cómodo, no es fácil, pero estoy contento por lo que hicimos ayer. Echamos un cementito, ¿qué tal, José José? Y eso que él hizo casi todo, yo nomás cargué un bulto y medio. Ya 57 años, apiádense del viejo. Pero acabamos eso y vamos a lo siguiente. Y vamos a terminar lo que ya tenemos ahorita y vamos a ir a lo que sigue. Vamos a ir al auditorio grande. Vamos a acabar el auditorio y nos vamos a ir a hacer esa capilla que ya la tengo visualizada. Y me ha quitado el sueño. Esa capilla de arriba del tercer piso va a quedar una cosa impresionante. El viernes estaba el pastor Silvio, el americano de aquí, fue al edificio y lo andábamos recorriendo. Y él me dijo, este lugar para mí es el favorito. Dice, como me lo describiste, dice, yo ya lo tengo aquí también en mi mente. Dice, yo quiero venir aquí a orar contigo, me dijo. Cuando ya esté listo es la tercera fase en que te va a falta, pero vamos a llegar. Nunca va a ser cómodo, hermano, servir al Señor. Nunca va a ser cómodo para un maestro de escuela dominical tener que sacrificar su descanso, tener que sacrificar el tiempo de la predicación, tener que sacrificar a veces de su dinero para comprar materiales. Nunca va a ser cómodo para ellos preparar una lección para sus niños. Nunca va a ser cómodo para los líderes de jóvenes, para los sugieres, para los de la alabanza, estar viniendo a ensayar y ensayar y ensayar. No es cómodo servir al Señor. Es más cómodo quedarnos en casa sin hacer nada, pero la satisfacción que tenemos de servir al Señor, nada se puede comparar. Cuando sirves al Señor con pasión, con gozo, con alegría, no importa que estemos desgastados, cansados, todos ya dados al catre, no importa. El servir al Señor va a traer incomodidad. Si tú quieres ser un apasionado, hermanos, si queremos trascender en esta generación, tenemos que apasionarnos. Pero lo primero es romper la comodidad. Lo primero es romper la comodidad. Cuando Arturo estaba yendo, me acuerdo, al edificio en la tarde, me decía, híjole, qué ganas tengo de llegar a mi casa y al silloncito nada más. Dice, pero si llego al silloncito,
hasta ahí llegué, ya no salí. Así es que del trabajo se venía ya con el Rocky, la masita y todo eso, el Cristino y Héctor y todos ustedes han estado trabajando en el edificio, han hecho lo mismo. Porque era más cómodo irnos a casa, era más cómodo descansar. Es más cómodo decir, no, mejor de maestro ya no, porque están muele y muele que la junta y que los puntos y que hay que estudiar y que hay que ponerse la playerita esa y yo quiero ir mejor ahí acá bien, partiendo plaza. Es más cómodo hacer eso. El servir a Dios, hermanos, causa incomodidad. Pablo aceptó a Silas como compañero de viaje porque vio ese compromiso y su disposición a romper su comodidad por causa de la obra del Evangelio. Y esto lo lleva a la segunda característica de Silas. Silas estuvo dispuesto a colaborar en lo que se le pidiera. Cuando regresaron Pablo y Bernabé a Antioquía después del primer viaje misionero y se separan de Juan Marcos y se pone la bronca gruesa ahí, hubo una discusión entre los dos y Bernabé dice, bueno, yo me voy con Juan Marcos. Y Pablo dice, Silas, vente conmigo. ¿Qué hizo Silas? Silas, vente conmigo. Silas ni cuenta. Silas, ven conmigo. El Silas de la Biblia dijo, sí, Pablo. El Silas de la Biblia dijo, está bien, Pablo. Yo no sé si lo vio tan enojado porque Pablo no era una perita en dulce, hermanos, ¿ok? Pablo no era ninguna perita en dulce. El Señor transformó su vida, el Señor cambió su mentalidad y todo eso, pero Pablo siguió conservando sus rasgos de carácter que tenía. Dios cambia tu vida, Dios cambia tus motivaciones, tu conducta, tus hábitos, renueva tu mente, pero no trastorna tu personalidad. Tú sigues guardando tu personalidad. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a tener dominio propio sobre esa personalidad que Dios te dio y con la que naciste. Así es que Pablo no era una perita en dulce. Y se ve a lo largo de las cartas. Cuando les dijo a los corintios que iba por segunda vez, pobres hermanos, me imagino la tembladera que les entró. ¿Quién iba a verlos? Porque escucho que entre ustedes hay una bola de carnales, que a la hora de la cena del Señor se emborrachan. Y la torre ya nos cayó. Y cuando llegó, ese no se andaba con cuentos. Ese llegaba y se las soltaba directas. Así es que cuando Silas vio a Pablo, que estaba que echaba lumbre, Pablo, ¡Silas! A lo que tú digas. Claro que sí. Silas estuvo dispuesto a lo que se le llamara. Cuando Pablo lo llama para salir a las misiones, Silas acepta sin ninguna objeción. Adelante de Hechos 15:38. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaban el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, Pablo a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Yo me llamo a Silas. ¿Van a orar por mí? No, pues sí, Pablo. Vamos a orar. Vamos a imponer manos. Que Dios los lleve con bien. Ya vete. Y ahí el pobre de Silas. Ahí va Silas atrás. Silas estaba dispuesto a servir. No encontramos aquí un argumento de que Silas haya dicho, a ver, espérame, déjame ver si a lo mejor me conviene más con Bernabé. He convivido más tiempo con Bernabé. Bernabé es el hijo de consolación, Bernabé es a todo dar, Bernabé es paciente, Bernabé es muy bonachón, y este es un cerillo andando. Silas no escogió. Recibió una orden y obedeció. Estaba dispuesto a servir. Estaba listo para enfrentar lo que viniera. Yo no sé si a Silas le tocaba cargar las maletas. Ahí va con Timoteo caminando.
Hay Silas atrás. Yo no sé si a él le tocaba cargar el equipaje o también enseñaba de vez en cuando, pero lo que le pusieron a hacer a Silas, Silas estaba dispuesto a trabajar para la obra del Señor. ¿Había que limpiar? Pues a limpiar. ¿Hay que enseñar? Pues a enseñar. ¿Hay que cargar bultos de cemento? Pues a cargar bultos de cemento. ¿Hay que recibir a la gente en la entrada? Pues a recibir a la gente. ¿Hay que tocar instrumentos? Pues a ensayar y hacerlo con excelencia. La pasión por el Evangelio, hermanos, por completar la misión, requiere de esfuerzos de todos haciendo todas las labores que se necesitan. Para que estemos funcionando aquí, para que estemos ustedes ahí escuchando esta palabra y yo compartiéndola, hay mucha gente afuera, en este mismo edificio, que está haciendo un trabajo interesante. ¿Se imaginan la lloradera que tendríamos aquí de niños ahorita? Y toda la interrupción de los niños acá jugando y demás, y los chicos acá. Pero hay gente que está haciendo su trabajo. Hay gente que hizo su trabajo. Sentimos ahorita paz espiritual en nuestro corazón porque hubo gente que hizo su trabajo, que se le encomendó y lo hizo con excelencia. Y eso nos ayudó a nosotros. Y estamos muy a gusto. Para que la obra de Dios, hermanos, se lleve a cabo, tiene que haber gente que esté dispuesta a hacer las labores que se necesitan. Pablo predicaba, Silas confortaba a los hermanos porque era profeta. Y a lo mejor él le tocaba cargar el equipaje, no sé, él era un hombre preparado, era un ciudadano romano. Pero él tenía pasión por servir en la obra. Cuando sirves con pasión, no hay nada mejor que ver el fruto de nuestro trabajo. Maestros que no les tocó clase hoy de niños, ¿qué se siente cuando ven a sus niños de su clase que son llamados aquí al cuadro de honor cada 3 meses? ¡Wow! Dices, valió la pena. Y a lo mejor alguno de ustedes se acuerda, ¡ay, esas cartulinas que les hicimos! O ese trabajito manual, ¡ah, qué trabajo nos costó! Y qué desvelada nos llevamos. Pero ahí está mi niño, ahí está mi alumno recibiendo su certificado del cuadro de honor. ¿Qué satisfacción se siente? ¿Se puede comparar con algo? ¿Se puede comparar con algo mejor? Una satisfacción de esas. Cuando los maestros de los chicos de la CIA comparten sus fotos y videitos de sus chicos que están dando clases en los salones de los niños más chiquitos, y ahí están los chiquillos. Y me ha tocado que en el edificio, a veces mientras estamos trabajando ahí, llegan algunos de ellos y dicen, pastor, ¿dónde nos podemos poner a estudiar? Porque nos toca dar clases domingo. ¡Wow! Cuando me dicen esto, hasta la piel se me pone chinita a mí. Y les abro mi oficina y digo, vengan, instálense aquí con toda la comodidad. ¿Qué quieren que les traiga? ¿Una agüita, una sodita? Y se despachan delante de los chamacos. Coca, pastor, yo es probable. Pero oye, llegan y se ponen ahí a estudiar su clase que le van a dar a los niños más chiquitos. ¿Qué se siente en ese momento, Pati Oliver? Cuando vemos a esos chicos, ¿verdad? ¿Qué se siente ver cuando después de tantos ensayos el grupo de alabanza aquí los lunes y los jueves, y que no sale el tono, y que cámbiale, y que mete tal ritmo, y que y que la canción, y que la letra, y que ya se trabó la computadora y todo eso, pero el domingo vemos al pueblo de Dios siendo levantado por esa adoración, por esa alabanza, por ese gozo, y vemos inclusive lágrimas en la gente por lo que Dios está haciendo a través de la alabanza. Es una satisfacción, hermanos, que no se puede comparar con nada más. Es algo que solamente el servir a Dios puede producir en nosotros. Lo mismo sentían Silas y Pablo después de cada día de predicar a Cristo en diferentes ciudades. En algunas ciudades los ofendían, en algunas ciudades los apedreaban, pero en otras ciudades los recibían con amor y aceptaban el regalo de la vida eterna que les predicaban. ¿Qué padre es esa vida de misioneros? Julio lo ha experimentado. Qué padres después de la noche, de un día de trabajo duro, de caminar, de cargar, de predicar, de cantar, en la noche con un jarrito de café a lo mejor,
platicar con los demás hermanos las experiencias de lo que sucedió. Nosotros íbamos mucho a misiones desde jovencitos, desde 10 años nos llevaban a las misiones a los pueblitos, allá a la sierra, a caminar. Y donde te dejaba el camión a caminar, y a caminar, hasta llegar al pueblito aquel donde estaban los hermanos esperándonos, con una ollita de café delicioso, ¿no? Y pues ahí llegaban los hermanos así, mira, expectantes, esperando a ver qué cosa íbamos a hacer. Éramos una partida de rapaces, mano. El más grande tenía 17 años. Pero los hermanos nos esperaban con unas ansias, ya con nuestras guitarritas y cantábamos, y otro predicaba, y los hermanos felices, encantados de lo que se estaba haciendo con ellos. Cuando un pastor me invitó, el supervisor de la zona centro de pueblo, yo ya era pastor, y me dice, te invito a predicar una convención en San Pedro Xochiapan, Oaxaca. Le dije, ¿dónde es eso? Allá adelantito de Tehuacán. Digo, pues vamos. Yo muy silas, ¿no? Vamos. Salimos a las 7 de la noche, agarramos el camioncito de esos microbuses que van con gente llena de canastas, con verduras y con todo, con pollos, guajolotes. Cuando llegamos al camioncito ya estaba lleno los asientos, así, paraditos así. Iba yo con 3 muchachos de mi iglesia y ahí vamos. Ya arrancó el camioncito, 1 o 2 horas eran, salimos como a las 8 de la noche, como a las 10, le dijo el pastor, oye, ¿y a qué horas, mano? Ya me cansé. No, dice, nos va a dejar en la parada del río, donde nos esperan los hermanos con caballos. Pero el camión llega a las 6 de la mañana, le digo. Digo, ¿what? Digo, son las 10 de la noche, sí, dice. Anda así como que te duermes, porque es hasta las 6 de la mañana vamos a llegar. Hijo, dije, yo en mi bocota de decir que sí iba a predicar. Pues ahí voy y sí, aprendí el ministerio como caballo lechero ahí a dormir así. A las 6 de la mañana efectivamente llegamos hasta donde terminó la carretera, pasando un río grueso. Bajamos y estaban ahí unos hermanos muy lindos, con un montón de caballos y mulas. Y ahora, pues súbete, y yo nunca he andado a caballo, y yo no sé esto. No, los hermanos te van a guiar, y los animales, ellos ya conocen su caminito, ellos van solitos, ellos no les tienes que hacer nada. Pues mira, me pusieron un caballo de este tamaño, o sea, y un hermano más grande que Héctor, y del doble. A él le dieron un burrito de este tamaño. Íbamos como Sancho Panza y el Quijote. El hermano del burrito hasta le iba echando la mano, y yo de arriba que no le podía ni mover. Le digo, oye, cambiamos, ¿no? ¿Por qué no cambiamos mejor el transporte? Porque está más, me queda mejor a mí. Y me dice el hermano, no, dice, porque este es canijo, dice, hay que conocerlo. Dice, y el hermano ya sabe. Y es más mansito, es más, así es que váyase usted ahí, hermano. Hermanos, fueron creo que 5 o 6 horas arriba de ese martirio. Pero martirio. Llegamos allá al pueblito San Pedro Xochiapan. Me tuvieron que ayudar a bajar. Bajé y le digo, hermanos, ¿dónde podemos descansar? Hermano, ya están los hermanos en la iglesia esperándonos. Dije, no hay chance, no, vamos, tenemos ahorita un culto, porque en la noche es el culto bueno, pero ahorita ya los hermanos supieron que veníamos, y de todos los pueblitos de alrededor ya llegaron, y están esperando que les demos una palabra. O sea, arrancan el culto, 3 horas cantando los hermanos, 3 horas cantando, y dije, oye, ya hubiéramos ido a descansar, a comer, a dormir, a bañarnos, y venimos al culto, y ya nos pusieron a predicar. Yo renegando, pero fue una bendición tan hermosa ese viaje, hermanos, tan hermosa, de ver la cara de los hermanos que no hablaban español, nos traducían, teníamos traductora chinanteco, y ver la expresión de los hermanos, la cara de esos hermanos. Eran más de 500 hermanitos que venían
de un montón de poblaciones de alrededor que se juntaron para esa ocasión. Y créanme, hermanos, que a pesar del desgaste, del cansancio, de la fatiga, no hay nada que se compare con servir al Señor. No hay nada que se compare con el gozo de ver ese mover del Espíritu Santo de Dios en medio de la gente. Ya al final de la noche, en la cabañita ahí, con un cafecito, platicábamos de todo eso y fue una experiencia muy, muy hermosa que de veras transformó mi forma de pensar respecto de lo que habla la Biblia de los viajes misioneros. Así es que Silas estuvo dispuesto siempre a lo que se le mandara hacer. Él lo hacía con gusto. Si le decían vas para allá, vas para allá. Si vas para acá, vienes para acá. Él lo hacía con gusto. Y esta es una característica que tenemos que tener nosotros, hermanos. Tenemos que tener nosotros. Lo que nos pongan a hacer, hay que hacerlo. Si nos toca ir a cierto lugar, si nos toca limpiar, lavar, lo que haya que hacer, hay que hacerlo. La tercera característica de Silas era que Silas aprendió a alabar a Dios en las grandes dificultades. Silas a lo mejor no se daba mucho cuenta de lo que le esperaba cuando reemplazó a Juan Marcos como compañero de Pablo. Era obvio que se enteró de la razón por la que Pablo ya no quiso llevar a Juan Marcos, pero es muy probable que no alcanzó a visualizar el grado de compromiso que se requería para esa labor. En Filipos, una colonia romana, ahí fue la prueba de fuego para Silas. Ahí fue donde el Señor lo probó. Llegaron a Filipos y después de haber recibido Pablo una visión de un varón macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces se embarca por diferentes ciudades y a la primera provincia de Macedonia que llega es a Filipos. Ahora, Pablo llega con la certeza de que el Espíritu Santo lo envió, de que el Espíritu Santo lo mandó a Filipos, a Macedonia y a la provincia de Filipos, que está en Macedonia. Así es que llegan ellos con toda la libertad y con toda la seguridad de que el Señor los mandó ahí y empiezan a predicar. Y ciertamente empiezan a predicar. Vean conmigo la historia en el capítulo 16 de Hechos. Así es que aconteció que mientras íbamos a la oración, ahora fíjense bien ahí, el que está escribiendo es el doctor Lucas. Fíjense cómo cambia un poquito el sentido de la narración. Empieza a hablar en plural. Era el equipo, era el grupo, ¿verdad? Era Lucas, era Pablo, era Silas y probablemente Timoteo también. Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Se volvió Pablo y le dijo a ese espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a quién. Y Lucas y Timoteo también estaban en la bola, ¿que no? Lucas y Timoteo dijeron, ellos son los que vienen por delante. Silas pudo haber dicho, yo no le dije nada a la muchacha. El que le dijo fue él. Pero dice que prendieron a Pablo y a Silas. Y los trajeron al foro ante las autoridades. La narración cambia. Ya Lucas no está hablando en sentido plural, ahora está hablando de ellos. Lucas y Timoteo se quedan viendo, mientras dice trajeron, no dice nos trajeron. No, agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Vete imaginando la escena tan terrible. ¿Y qué sentirías si estuvieras ahí en ese lugar? Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas,
ordenaron azotarles. ¿Con qué? No con una chancla, no con un cinto, como nos daban aquí le pegaron con una vara alguna vez en su casa. Bendito sea Dios, miren qué buenos hijos hicieron sus padres. Que aquí están las varitas. Mi esposa era muy cruel, porque cuando mis hijas eran chiquitas, compraban nuestro pinito de Navidad, y ya que pasaba la Navidad, ya cuando yo iba a tirar el pinito, decía, espérame. Y cada año se buscaba en lo que quedaba del pinito seco, decía, sácame esta, por favor. Imagínate el trauma para estas pobres niñas. Lo que había sido la representación de Navidad, los juguetitos y todo eso. Y ya que se secó el arbolito, apártame esta. Se la cortaba. Le quitaba todas las cositas esas y la ponía ahí encima de la cocina, en un lugarcito. Gracias a Dios no se usó mucho. Puro audiovisual. Nomás lo veían. Dice, voy por mi varita de Navidad. No, mamá, ahí voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero dice que aquí les azotaron con varas. Versículo 23. Después de haberles azotado, ¿cuándo, hermanos? Mucho. Esta gente se cansó de azotar a Pablo y a Silas. Les azotaron mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo. ¿De dónde? De más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Para Pablo y Silas, hermanos, el vivir era Cristo. Y esa pasión los llevó a que los avergonzaran, porque les rasgaron su ropa. Imagínense para un ciudadano romano en esa época, si ahora es vergonzoso, si se te llega a rasgar el pantaloncito, ¿qué haces? ¡Ay, Almacita! ¡Qué pena! ¡Uy, qué vergüenza! Los desnudaron. Y el rasgar la vestidura, hermanos, en el tiempo del primer siglo de la iglesia, era una señal de afrenta, de humillación, de vergüenza. Cuando a alguien le agarraban la túnica y se la rasgaban, era lo más vergonzoso que podía haber. Pero no solamente le rasgaron las vestiduras, vino la multitud con varas. Se cansaron de golpear sus espaldas. No solo eso, los llevaron a la cárcel y no los pusieron en la celda VIP. Se le dio instrucciones al carcelero que los asegurara bien. Así es que el carcelero, obedeciendo el mandato, los llevó hasta el calabozo de más atrás, el más maloliente, el más oscuro, el más húmedo, el más asqueroso. Ahí los fue a meter, con su ropa rasgada, con las espaldas sangrando en carne viva, en el peor de los calabozos. Y por si todavía para poco, les puso sus pies en el cepo, en dos tablas amarrados ahí, con cadenas. Para mí, el vivir es Cristo, dice Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Esto, hermanos, esto se llama pasión por el Evangelio. Había sido un día muy difícil. Había sido una jornada muy difícil. La noche anterior, donde habían predicado, los amenazaron. Los habían amenazado la noche anterior. Los hermanos de la iglesia los escondieron en la casa de Jasón y llegaron por ellos, y como no los encontraron, al hermano Jasón y a otros hermanos de la iglesia los llevaron presos. La iglesia se movió
Y la iglesia juntó la fianza, el dinero, y fueron y pagaron la fianza de Jasón y de los demás y liberaron a Jasón. Pero cuando vinieron con Pablo y Silas dijeron, hermanos, sus vidas están en riesgo. Así es que necesitamos que se vayan, por favor, a Filipos, donde van a estar más seguros. Váyanse. Y dice que de noche los sacaron de la ciudad y fueron caminando, toda la noche caminaron para llegar a Filipos. Y cuando llegaron a Filipos, lo primero que hicieron fue ponerse a predicar a Cristo. Y después pasó este acontecimiento que los echaron en la cárcel. Eso se llama pasión por el Evangelio, hermanos. Había sido un día muy difícil, una jornada muy difícil. Versículo 25, pero a medianoche, había pasado ya todo el día, ya los hermanos estaban cansados, ya estaban agotados, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Eso es pasión por el Evangelio, hermanos. Eso es pasión. Eso es pasión. El servicio a Dios no tenía que ver con las condiciones en las que ellos estaban, ni con la vergüenza que habían pasado, ni con el dolor que estaban sintiendo en sus espaldas desgarradas por los azotes. Nuestra pasión por la obra de Dios no tiene nada que ver con los rollos existenciales en los que a veces andamos, o con nuestra falta de trabajo, o con falta de dinero, o con nuestras depresiones, o con nuestras bronquitas familiares que traemos. La pasión por la obra de Dios tiene que ver, hermanos, con una profunda convicción, con una certeza arraigada en lo más profundo de nuestro interior, que nos hace decir, para mí el vivir es Cristo. Independientemente de lo que está pasando en mi vida, independientemente de las broncas en las que estoy metido, independientemente de que esté con los pies puestos en ese cepo. Pero lo más apasionante de este versículo, hermanos, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y hay muchas escenas y muchos cantitos que hablan de esto, pero esto no es lo más apasionante del versículo. Lo más apasionante es el final. Eso es lo verdaderamente apasionante de este versículo. Eso es lo más grueso que hay. Ellos estaban en lo suyo y dice, y los presos oían. Los presos escuchaban. El Evangelio seguía siendo predicado. No importa las circunstancias en las que ellos estaban. No importaba su dolor. No importaba la incomodidad. Los calambres que producían en las piernas. La posición de estar en el cepo por tantas horas. No importaba eso. Lo importante era que el Evangelio estaba siendo predicado y los presos estaban escuchando que Jesucristo era el Hijo de Dios y que les había venido a dar libertad y que los quería hacer libres y que había venido a darles gozo, paz y amor. Presos, eran prisioneros, era gente despreciada de la sociedad. Era gente que había hecho mal. Quizás había asesinos, ladrones, mentirosos. Habían blasfemado en contra del Imperio Romano. Eran de lo peor. Pero ellos estaban ahí escuchando el Evangelio de Jesucristo. Ellos estaban ahí escuchando lo que Dios había hecho por medio de Jesucristo. Porque para estos hombres de Dios el vivir es Cristo. Pablo y Silas cantaban himnos y los presos oían. Porque en medio de la pena, hermanos, en medio del dolor, en medio de un problema bastante fuerte, el Evangelio tiene que seguir siendo predicado. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Muchos cristianos, hermanos, dejan de servir al Señor porque cambió su estado de ánimo.
enfrentaron una crisis existencial y ya no saben si van o vienen, si suben o bajan. Porque enfrentaron un problema familiar. Pero el que tiene la pasión por la obra de Dios sigue trabajando, sigue predicando, sigue sirviendo aún en medio de su más profundo dolor. Servir, 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 hasta que la misma tierra empiece a temblar, hasta que los mismos cimientos de esa prisión en la que Satanás te quiso meter empiecen a cimbrarse, hasta que esos muros empiecen a derribar y esas cadenas caigan y esos cercos se abran y vuelvas a ser libre. Pero no puedes dejar de servir, no puedes dejar de hablar de Dios, no puedes alejar tu corazón del camino de Dios. Tienes que seguir, y la gente tiene que oír que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la gente te va a decir, oye, pero tu espalda está sangrando por los azotes. No me importa, Jesucristo es el Hijo de Dios. Oye, pero te humillaron, te rasgaron la ropa. No me importa, Jesucristo sigue siendo el Hijo de Dios. Y predicaron y cantaron de tal manera que la cárcel se vino abajo y las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Inmediatamente el guardia sacó su espada y se iba a matar porque entendía que si un preso se le escapaba lo iban a torturar hasta la muerte, y dijo, mejor me mato yo solito. Y Pablo le dice, guarda tu espada, no te hagas ningún daño. Aquí estamos todos. Nadie se fue. Porque estos hombres fueron transformados por el Evangelio. Y ya no piensan en huir. Ya no piensan en irse. Piensan ahora en dedicar sus vidas a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Pablo le dijo a Silas, el soldado le dice a Pablo y a Silas, señores, ¿qué le voy a hacer para ser salvo? ¿No sabes en medio del dolor, hermano? En medio de la situación que estés pasando, no sabes quién va a oír la palabra de Dios. Y tú vas a predicar y te vas a decir, oye, pero estás más triste tú que un gato en Navidad. No importa si me ves triste, no importa si me ves sangrando, no importa si me ves herido, no importa si me ves aún en el lecho de la muerte. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo me ha de levantar. Hablaba José de este canto hermoso, Julio Melgar, ya con su vocecita toda, después de haber cantado con una voz preciosa tantas veces las alabanzas al Señor, al último de su vida, ya con la voz que apenas si podía, seguía diciendo, ya no soy esclavo del temor, pues soy hijo de Dios. Eso es pasión por el Evangelio. Eso es pasión por sentir quién es Cristo. Cuando llegas a ese nivel de compromiso, hermanos, cuando llegas a ese nivel de pasión, entonces puedes decir, para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Vengan, hermanos de alabanza. Un apasionado por la obra de Dios resiste a las persecuciones. Volvieron otra vez a perseguir a los hermanos y tuvieron que seguir caminando. Silas se comportó siempre con lealtad al Señor y a Pablo, lo apoyó siempre y de ningún modo abandonó a su hermano, a pesar de que trabajar con Pablo implicara solamente problemas y más problemas constantemente. Su compromiso con Cristo y con la obra no lo hizo desistir, soportó, resistió todo lo que estaba pasando ahí. Más adelante en Hechos 17 dice, pasando por Antioquía y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando
declarando que por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos le creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y de ahí caminaron para Berea, salieron huyendo otra vez, saliendo huyendo de noche, a pie, 50 millas a pie. ¿De aquí a dónde son 50 millas? A él apenas son 20. ¿Qué hay de aquí a 50 millas? Michigan City a lo mejor. ¿Sí? ¿Quién se lo avienta conmigo a patín mañana? No, sí, ya mero. No vas conmigo a la cola y vas a ir a Michigan City caminando. No, ¿dónde, verdad? Gracias a Dios tenemos un carrito, ¿verdad? Dices, vas a Michigan City, sí, súbete al carrito, vámonos, llegamos rapidito. Si nos dijeran, hay un grupo de hermanos en Michigan City que necesitan escuchar la palabra de Dios, ¿quién va? Pastor, es que la chamba, trabajo, tengo que recoger a los niños, mañana es mi cumpleaños, tengo que hacerme mi pastel, y me tengo que cantar yo solito Happy Birthday to you porque no tengo ni perro que me ladre. Tenemos que hacer tal cosa. Pastor, fíjese que no está cariño, se me descompuso el coche, ando sin carro, ando sin nada. Pretexto. Pablo y Silas salieron caminando 50 millas y llegaron a Berea. Y lo primero que hicieron en Berea fue llegar directamente a la sinagoga y empezar a predicar a Cristo. Puedes imaginar, hermano, la satisfacción de Pablo, de Silas, de Timoteo, de Lucas, después de ver a tanta gente entregando su vida a Cristo. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Un apasionado por la obra de Dios renuncia a su comodidad. Un apasionado por la obra de Dios está dispuesto a servir en lo que le digan. Un apasionado, aún en medio de tribulaciones, sigue sirviendo a su Dios y no teme pasar por persecuciones porque sabe a quién está sirviendo. Pablo, Silas, Lucas, Timoteo, Bernabé, Pedro, Juan, Epafrodito, Epafras, Loida, Eunice, un montón, cientos de nombres en la Biblia. Todos ellos pudieron decir, para mí el vivir es Cristo. Y lo que está escrito de ellos en el libro de Hechos lo confirma. Ahora, ¿qué es lo que se está escribiendo de cada uno de nosotros? Porque se está escribiendo nuestra historia, hermanos. Se está escribiendo nuestra historia. El libro de Hechos se sigue escribiendo. Y hay por ahí un capítulo reservado a los hechos de la iglesia Vida Nueva en South Bend. Y se está escribiendo lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que se está escribiendo de nosotros? ¿Qué se está escribiendo de ti? ¿Qué se está escribiendo de mí? ¿Qué se está escribiendo? Es día domingo, estamos en la iglesia y todos muy espirituales podemos decir, para mí el vivir es Cristo. Pero la realidad de nuestra vida, ¿qué es lo que refleja? Estos hombres lo dijeron, pero lo que está escrito de ellos lo avala, lo certifica. Lo que está escrito aquí, yo le creo a Pablo. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, yo le creo. Se lo creo, sin dudar. Porque lo que se escribió de él me dice que realmente su pasión era Cristo. De Silas también, de Bernabé también, y de un matrimonio que vamos a ver la próxima semana también, y de un hombrecito que casi no se menciona en la Biblia, que vamos a ver en 2 semanas también. Pónganse de pie, hermanos. Yo quiero dejarlos con esta inquietud. Y si me lo permiten, quiero incomodarlos.
Si alguno de aquí sale sintiéndose mal por esta palabra, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque la palabra de Dios no es para que nos sintamos cómodos. La palabra de Dios es para incomodarnos, es para desafiarnos, es para decir en dónde estoy parado y a dónde tengo que llegar. ¿Cuál es mi nivel de compromiso comparado con los hombres que están aquí en este libro? Y estos no eran superhéroes, no eran superhumanos, no eran marcianos. Eran hombres comunes y corrientes que les sangraba la espalda cuando los azotaban. Eran hombres comunes y corrientes que tenían esposa e hijos. Y muchos de ellos vieron cómo sus hijos eran atravesados por las espadas romanas, por la fe de ellos. Esta generación que está creciendo, hermanos, me preocupa y se los he dicho 1000 veces y se los voy a decir otras 10,000. Esta generación me preocupa. Esta generación la traigo clavada en mi corazón, la traigo clavada en mis oraciones. Veo los rostros de cada uno de estos niños. Veo cuando algunos de ellos se me ausentan. Veo cuando algunos de ellos se me desaparecen. Los veo y después los llevo delante de Dios. Esta generación, si esta iglesia no se apasiona, la vamos a perder. La vamos a perder. Si esta iglesia no se apasiona por el evangelio, si los maestros no se levantan con más coraje, con más ahínco, a estudiar la palabra de Dios, a meterse en serio con Dios, nos vamos a perder. Si el grupo de mujeres no se pone a orar como deberían de orar, y tenemos el ejemplo de cientos de mujeres que tomaban su rol de oración, y varones que tomaron el rol de decir: yo voy a ir, yo lo voy a hacer, yo voy a edificar, yo voy a levantar, yo voy a ministrar, yo voy a predicar, porque este es el estándar que tengo de pasión en Cristo Jesús. Este es el estándar. Y a menos que nos apasionemos, hermanos, vamos a perder esta generación. Ya la empezamos a perder. Ya la empezamos a perder. Ya perdimos un grupo de jóvenes. Ya los perdimos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde están? No voy a decir nombres. Pero ¿dónde están mis jóvenes? ¿Dónde están los muchachos? ¿Qué están haciendo? Algunos crecieron aquí. Algunos crecieron, algunos se les enseñó la palabra de Dios. Algunos pasaron por nuestros salones de clases. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque la pasión de nuestra iglesia, hermanos, no alcanza para trascender a una generación. Y vamos a perder más. Y vamos a perder más. A menos que aprendamos a decir: para mí el vivir es Cristo